5 de mayo de 1862, 7:43 de la mañana. En las almenas de los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la heroica Puebla de Los Ángeles. El general Ignacio Zaragoza, comandante en jefe del Ejército de Oriente, observa a través de su catalejo desde la posición más alta del fuerte de Guadalupe. Lo que ve a través del lente de latón y cristal hace que la sangre se le hiele en las venas. 5 columnas de asalto del cuerpo expedicionario francés. El mejor ejército del mundo, los vencedores de Magenta y Solferino, avanzan hacia su posición desde el este, desplegándose en la llanura con una precisión matemática que es a la vez hipnótica y aterradora. Incluso a más de 1000 metros de distancia, Zaragoza puede distinguir la silueta inconfundible de su vanguardia, los zuavos. Sus bombachos rojos, sus chalecos azules y sus feces escarlatas son un estallido de color contra el verde fangoso de la campiña poblana. Son la encarnación del poder imperial. Zaragoza distingue la disciplina de hierro en cada paso, el brillo de miles de bayonetas caladas que parecen un bosque de acero moviéndose al unísono. Ve el avance implacable de sus baterías de artillería pesada, cañones rayados de última generación, cuyo alcance y precisión superan con creces a cualquier pieza que él posea. Y siente, más que ve, el peso de esa maquinaria de guerra, 35.000 hombres en total en México, y 6.000 de ellos, la élite, avanzando ahora para aplastar su precaria defensa. La arrogancia de su comandante, el conde de Lorenzés, es casi una fuerza tangible, un arma más en su arsenal. Zaragoza baja el catalejo y mira a sus propias tropas. El ejército de Oriente. Apenas 4.000 hombres, muchos de ellos voluntarios sin experiencia. Ve a los indios Acapuastlas y a los serranos de Tetela de Ocampo, descalzos, con sus sencillos calzones de manta y sus sombreros de palma empapados por la lluvia incesante. Sostiene en sus manos el arma estándar de su infantería, un viejo fusil británico de avancarga, el Brown Bass, de ánima lisa, impreciso y de recarga exasperantemente lenta. Junto a ellos, la herramienta que conocen mejor que el fusil, el machete, afilado y letal en la mano experta, pero inútil a más de 1 metro de distancia. Los cálculos son simples y mortales. Los fusiles franceses Minié, de ánima rayada, pueden acertar a un hombre a más de 500 metros. La artillería francesa puede demoler sus fortificaciones de adobe y piedra desde 2 kilómetros de distancia. Los fusiles de sus hombres, en un día de suerte y con el viento a favor, apenas tienen un alcance efectivo de 80 metros. Sus viejos cañones de bronce, reliquias de la Guerra de Independencia, son una amenaza mayor para sus propios artilleros que para el enemigo. Literalmente, a cualquier distancia superior a un campo de fútbol, sus hombres no pueden tocar al enemigo, mientras que el enemigo puede aniquilarlos con metódica impunidad. Incluso en un combate a quemarropa, la disciplina francesa del fuego por salvas y la carga a la bayoneta deberían, en teoría, destrozar sus líneas como un martillo de hierro contra una pared de adobe. Zaragoza tiene bajo su mando a un puñado de generales valientes como Negrete, Berriozábal y un joven oaxaqueño llamado Porfirio Díaz, al frente de una caballería mal montada y peor armada. Son 4.000 almas harapientas contra 6.000 de los mejores soldados del mundo, respaldados por el poderío del Segundo Imperio francés. La lógica militar es clara, inequívoca y cobarde: retirarse. Atrincherarse en la Ciudad de México, pedir refuerzos, esperar un milagro. Pero Zaragoza sabe algo que los franceses, en su soberbia, ignoran. Y ese conocimiento, esa fe en su tierra y en su gente, cambiará el destino de los siguientes y agónicos 230 minutos de su vida y de la historia de México. Si quieres ser testigo de cómo un ejército de desheredados se enfrentó a una maquinaria imperial y sobrevivió para contarlo, acompáñame en este relato. Esta gesta merece ser conocida por toda la eternidad. La historia del Ejército de Oriente en 1862 es la crónica de una fuerza que no debería haber existido, y mucho menos combatido. Nacido de las cenizas de la sangrienta Guerra de Reforma, el ejército mexicano estaba fragmentado, empobrecido y desmoralizado. Su equipo era un mosaico de antigüedades de todas las épocas y naciones. Su misión era defender una república en bancarrota, un concepto abstracto para muchos de los campesinos que ahora vestían un uniforme improvisado. Cuando Francia, la primera potencia militar de la época, invadió México con el pretexto de cobrar deudas, el resultado parecía predestinado.
El avance francés desde Veracruz fue un paseo militar. Los generales mexicanos que intentaron hacerles frente fueron barridos. Los franceses desarrollaron un desprecio abierto, casi racial, por su adversario. El conde de Lorenzés lo había dejado claro en una carta infame a su ministro de guerra: somos tan superiores a los mexicanos en raza, en organización, en disciplina, en moralidad y en elevación de sentimientos, que le ruego a vuestra excelencia se sirva decir al emperador que, desde este momento y a la cabeza de mis 6,000 soldados, ya soy el dueño de México. Para él, el ejército mexicano no era un enemigo, era un estorbo. En los informes de la inteligencia francesa, los describían como una turba indisciplinada, incapaz de resistir un asalto serio. Lo que los franceses no entendían, lo que su rígida mentalidad europea no podía procesar, era que aquel ejército improvisado tenía dos ventajas que ninguna legión de Napoleón III podía igualar. Primera ventaja, la movilidad adaptativa. Los soldados mexicanos, ligeros de equipo, muchos de ellos descalzos, conocían cada pliegue, cada zanja, cada sendero oculto de su tierra. Podían moverse por el terreno accidentado y embarrado con una agilidad que los franceses, cargados con mochilas de 30 kilos, capotes de lana pesada y botas de cuero resbaladizas, no podían ni soñar. Los mexicanos eran un 60% más rápidos en aquel lodazal. Segunda ventaja, la resiliencia del terreno. México mismo era un arma. Y aquella mañana, el cielo se había abierto en un diluvio torrencial. Las laderas de los cerros de Loreto y Guadalupe, normalmente un ascenso empinado pero factible, se habían transformado en una trampa de lodo espeso y pegajoso. Cada paso para un francés era un esfuerzo titánico. La cohesión de sus perfectas formaciones se desvanecía en el barro. Estas ventajas eran inútiles en un combate en campo abierto, en una batalla europea tradicional. Pero el general Zaragoza no tenía la menor intención de librar una batalla europea. Había estudiado la geografía, había hablado con los ingenieros, había caminado el terreno él mismo bajo la lluvia. Y había notado algo que el orgulloso Lorenzés, desde la comodidad de su tienda de campaña, había ignorado por completo. El invencible ejército francés tenía un punto débil. No era su flanco derecho, protegido por un terreno difícil. No era su retaguardia, bien guarnecida. Ni siquiera era su moral, que en ese momento estaba por las nubes. El punto débil de la maquinaria de guerra francesa estaba en su propia rigidez, en su dependencia de la táctica y el terreno perfectos. El ejército francés funcionaba como un mecanismo de relojería suiza. Cada batallón, cada compañía, cada hombre, tenía un rol específico y se movía en una sincronización perfecta. Era potente, podía ejecutar maniobras complejas con una precisión milimétrica, pero también era lento para adaptarse a lo inesperado. Necesitaba terreno firme y líneas de comunicación claras para funcionar. La lluvia y el barro eran la arena en el engranaje de ese reloj perfecto. El ataque francés, para tener éxito, dependía de un asalto rápido y coordinado, una carga masiva que aplastara las defensas mexicanas por pura fuerza bruta. Pero en ese mar de lodo, la velocidad era imposible. El avance se volvería lento, pesado, torpe. En contraste, la defensa mexicana era fluida, casi anárquica. Cada hombre era una unidad independiente, unida a sus compañeros por el coraje y el amor a su patria. Podían dispersarse, esconderse en las zanjas, atacar desde ángulos imprevistos y volver a replegarse. Zaragoza calculó, si los franceses se atascaban en la subida, si su asalto se ralentizaba y perdía impulso, quedarían expuestos, jadeantes y frustrados, justo al alcance de los viejos fusiles y, más importante aún, de los machetes. Sería como una pelea entre un toro de lidia y un enjambre de avispas. El toro era más fuerte, más grande, más letal, pero no podía cornear lo que no podía alcanzar, lo que le picaba desde todas direcciones a la vez. A las 7:56 de la mañana, Zaragoza tomó su decisión. No iba a esperar a ser bombardeado hasta la sumisión. No iba a rendir la plaza. Iba a pelear. Los ayudantes de campo que transmitieron sus órdenes a los fuertes y a las líneas de trincheras las escucharon con una mezcla de terror y sombría determinación. Señores, el enemigo avanza. La consigna es simple: aguantar a pie firme en las trincheras.
No disparen hasta tenerlos encima. Que cada bala cuente. Y que nadie retroceda. Nuestra patria depende de ello. El coronel Felipe Berriozábal, comandante de uno de los batallones, respondió con la mirada. No hacían falta palabras. Zaragoza podía imaginar la expresión en el rostro de cada uno de sus hombres. A las 8 en punto, el primer cañón francés rugió, y la tierra de Puebla comenzó a temblar. La distancia inicial era de 2000 metros. Los franceses no podían creer la calma que reinaba en las defensas mexicanas. En sus memorias, capturadas en espíritu por los historiadores, el capitán de Zuavos, Charles de Vigneur, escribiría: pensamos que era una trampa, o que ya se habían rendido. Ningún comandante cuerdo se quedaría a esperar un asalto frontal de la mejor infantería del mundo. Esperábamos que huyeran en cualquier momento. Pero los mexicanos no huyeron. Siguieron esperando, agazapados en sus zanjas anegadas. 2000 metros. 1500. 1000 metros. A 800 metros, la artillería francesa encontró la distancia. El primer obús pasó silbando por encima del fuerte de Guadalupe. El segundo impactó en el suelo, 30 metros a la izquierda, levantando una fuente de lodo y piedras. El tercero estalló entre dos grupos de soldados, pero sin alcanzarlos. Los artilleros franceses estaban fallando, y había una razón. Sus cañones estaban diseñados para el tiro de precisión a larga distancia, contra fortificaciones de piedra europeas. Sus tablas de tiro estaban calibradas para condiciones secas. El barro absorbía la fuerza de los proyectiles y la lluvia distorsionaba la visión. Los artilleros no podían calcular la elevación correctamente. Sus disparos iban consistentemente largos o cortos. Apuntaban a donde creían que estaba la trinchera, no a donde realmente estaba, oculta por la maleza y el terreno irregular. 700 metros. 600 metros. La infantería francesa seguía avanzando sin recibir un solo disparo. Los hombres de Zaragoza podían sentir cada impacto cercano, cada onda expansiva que sacudía sus refugios precarios. A los 500 metros, el estruendo de los tambores de los Zuavos se hizo audible, un latido siniestro y constante que pretendía aterrorizar. Fue entonces cuando Zaragoza dio la segunda orden, transmitida por corredores que se deslizaban por el fango. General Díaz, prepara la caballería. Escóndanse tras la loma al este. General Negrete, en el fuerte, prepárese para la carga a la bayoneta. El resto, aguanten hasta mi señal. Era el momento crítico. Las columnas francesas, que hasta ahora habían avanzado como un solo bloque, comenzaron a separarse para el asalto final. Una columna masiva se dirigió directamente hacia el fuerte de Guadalupe. Los franceses ahora tenían un problema. Su fuerza estaba concentrada en un único y estrecho frente de ataque. Pero la defensa mexicana no estaba solo en el fuerte. Estaba en todas partes, en zanjas y parapetos que flanqueaban la ruta de ascenso. Los franceses avanzaban hacia el lugar donde esperaban encontrar la resistencia principal, pero la verdadera resistencia estaba a punto de surgir por sus costados, moviéndose más rápido de lo que sus rígidas formaciones podían reaccionar. Si aún estás escuchando, eres parte del alma de esta historia. Únete a Relatos de la Patria para descubrir cómo terminó este combate imposible. Lo que sucedió en los siguientes 200 minutos fue una demostración de guerra asimétrica que los manuales de táctica militar del mundo entero deberían estudiar. A las 9:30 de la mañana, la columna de Zuavos, bajo un fuego de artillería que ahora sí encontraba su blanco, inició el ascenso final al fuerte de Guadalupe. Estaban a 300 metros de las murallas, en un ángulo de ascenso de casi 45 grados. El avance, antes marcial y preciso, se convirtió en una lucha desesperada contra el lodo. Los soldados resbalaban, caían, se ayudaban unos a otros a levantarse. La formación se rompió. La carga perdió todo su impulso. Y entonces, cuando estaban a apenas 100 metros, agotados y cubiertos de barro, Zaragoza dio la orden. ¡Fuego! Desde las trincheras, una muralla de humo y fuego estalló. Los viejos fusiles mexicanos, a esa distancia, eran mortales.
La primera salva francesa cayó como un castillo de naipes. Los oficiales franceses, valientes hasta la temeridad, intentaron reagrupar a sus hombres, pero una segunda y una tercera descarga cayeron sobre ellos. La pendiente estaba sembrada de cuerpos con uniformes rojos y azules. Pero los franceses no eran cobardes. Se reagruparon y lanzaron un segundo asalto, y luego un tercero. Cada vez, eran repelidos por el fuego mexicano y por la propia ladera, que parecía luchar del lado de sus defensores. Y entonces, Zaragoza vio algo que cambió el curso de la batalla. Mientras el grueso de la fuerza francesa estaba obsesionado con tomar Guadalupe, el joven general Porfirio Díaz, al mando de su caballería, había ejecutado su propia y audaz maniobra. Había conducido a sus jinetes por una quebrada oculta, rodeando por completo el flanco derecho francés. Y había hecho algo que ningún estratega europeo habría esperado. Había ordenado una carga de caballería no contra la infantería en retirada, sino contra su artillería y su retaguardia. Los cañones franceses, concentrados en bombardear los fuertes, no estaban protegidos. Los artilleros no tenían fusiles, solo sables cortos. La caballería de Díaz cayó sobre ellos como un huracán. Los sables y las lanzas mexicanas sembraron el pánico. En minutos, varias de las baterías francesas fueron silenciadas, sus servidores muertos o dispersos. Al mismo tiempo, Zaragoza ordenó el contraataque desde el fuerte. Las puertas se abrieron y, con un grito que resonó por todo el valle, los hombres de Berriozábal y Negrete se lanzaron ladera abajo. Pero no cargaron con bayonetas. Cargaron con machetes. El combate se convirtió en una carnicería brutal y personal. Los franceses, atrapados en el lodo, no podían maniobrar, no podían recargar sus fusiles a tiempo. Los mexicanos, ágiles y feroces, se metieron entre sus filas. El acero de los machetes, forjado para cortar caña de azúcar, demostró ser terriblemente eficaz para cortar miembros y vidas. El combate continuó durante 2 horas más. Los mexicanos mantenían un movimiento constante, atacando y retirándose, apareciendo y desapareciendo entre el humo y la lluvia, girando alrededor de los franceses como lobos acosando a un oso herido. Dispararon miles de balas. La mayoría se perdieron inofensivamente, pero cientos encontraron su blanco en puntos críticos: oficiales, sargentos, abanderados, artilleros. A las 12 del mediodía, la primera columna francesa se desmoronó. Su comandante había caído y la moral se había roto. Comenzaron a retirarse en desorden por la ladera. A la 1 de la tarde, el segundo intento de asalto, esta vez contra el fuerte de Loreto, también fue rechazado con pérdidas terribles. A las 2 de la tarde, las 3 columnas francesas restantes comenzaron a retroceder. No porque estuvieran derrotadas técnicamente. Ningún mexicano había penetrado en su campamento principal. Se retiraron porque habían perdido la cohesión táctica y, sobre todo, la moral. Una columna de infantería desmoralizada es una turba armada. Valiosa, pero no puede maniobrar. Un ejército sin confianza en sus líderes es un blanco fácil para la guerra de guerrillas que vendría después. El conde de Lorenzés, humillado, tomó una decisión pragmática. Abandonó el campo y se retiró con lo que quedaba de su fuerza de asalto. A las 2:30 de la tarde, el combate había terminado. Un ejército de 4.000 mexicanos había enfrentado a la élite de 6.000 soldados franceses. Resultado: casi 500 franceses muertos o heridos, 3 veces más que las bajas mexicanas. 0 fuertes capturados. No era una victoria en el sentido convencional. Los mexicanos no habían destruido al ejército francés, que seguía siendo una fuerza formidable. Pero habían logrado algo que todos los manuales de táctica, todos los expertos y todos los políticos del mundo decían que era imposible. Habían forzado a una fuerza inmensamente superior a retirarse, humillada, sin perder una sola de sus posiciones. El general Ignacio Zaragoza envió su famoso y lacónico telegrama al presidente Benito Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esas pocas palabras resumían la hazaña. Pero el verdadero legado de la batalla de Puebla no fue una medalla o un telegrama, fue una revolución en el alma de México. Los informes de la batalla llegaron a todo el mundo.
los analistas notaron algo que cambiaría la percepción de la guerra para siempre. El ejército mexicano no había ganado con poder de fuego, había ganado con movimiento, con adaptabilidad, con el uso inteligente del terreno, con la explotación de las debilidades del enemigo. Se había negado a pelear el tipo de batalla que el enemigo quería. Estas ideas se convirtieron en el fundamento de la resistencia mexicana. Los ejércitos republicanos ya no buscarían batallas campales, se dedicarían exactamente a lo que Zaragoza y Díaz habían hecho: flanquear, hostigar, inmovilizar. Para el final de la intervención, 5 años después, las fuerzas mexicanas habían perfeccionado esta táctica, desangrando al gigante francés no con un golpe de espada, sino con 1000 cortes de navaja. Los franceses nunca dejaron de llamar a los mexicanos indios salvajes, pero después del 5 de mayo de 1862, empezaron a temerlos. No por lo que podían destruir, sino por lo que no podían atrapar. Ignacio Zaragoza no vivió para ver la victoria final. Murió de fiebre tifoidea en septiembre de ese mismo año, solo 4 meses después de su glorioso triunfo en Puebla, convirtiéndose en un mártir y un símbolo eterno. Su obituario en los periódicos de la República lo aclamó como el salvador de la nación. No mencionaba que su mayor genialidad fue enfrentar a la maquinaria de guerra más perfecta del mundo con un ejército de campesinos y obligarla a retroceder. A veces, la victoria no se mide en enemigos destruidos. A veces, se mide en sobrevivir cuando nadie pensaba que era posible. A veces, el ejército más pequeño gana porque se niega a pelear la batalla que el ejército más grande quiere. ¿Qué opinas de esta táctica de David contra Goliat? ¿Conocías la increíble historia detrás del 5 de mayo? Déjanos tu comentario y suscríbete a Relatos de la Patria. Cada semana traemos historias verificadas de nuestra historia que desafían todo lo que creías saber. Activa la campanita.